Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios. Quinto misterio, Jesús, nacido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, defiende nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz antsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure asmo ezkutuan hala erabakirik, graziaren egilearen ama egin zenun Andre Maria Virgina, eta giza salvameneko misterioaren zerbitzari, entzun otoizka ari zaizkizunei, eta egizu, berak grazia ugaria eman dezaigula, eta beti ereko salvamenera eraman gaitzala zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santu horekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de una promesa. Estas cosas son una alegoría. Aquellas representan 2 alianzas. Una, la del monte Sinaí, engendra para la esclavitud y es Agar. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. Pues está escrito, alégrate estéril, la que no daba a luz. Rompe a gritar de júbilo, la que no tenías dolores de parto, porque serán muchos los hijos de la abandonada, más que los de la que tiene el marido.
Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Palabra de Dios. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Cuando escuchamos a Jesús, sobre todo, vamos a decir así, los diálogos que tenía con la gente importante de su época, los que se consideraban los sabios, los que estaban los fariseos, los escribas, saduceos, gente que estaba formada, vamos a decir así, en la Sagrada Escritura, y vemos que Jesús tenía diálogos con ellos desde pequeño. Digamos que la única escena que aparece de la adolescencia de Jesús en todos los evangelios, porque aparece el nacimiento, aparece cómo fue, pero luego ya salta prácticamente al bautismo ya del Jordán. Sin embargo, hay una pequeña escena que aparece, que es cuando se pierde en el templo Jesús y han ido a Jerusalén, desde donde vivían, al templo de Jerusalén, desde Nazaret, que solían ser como 3 días de camino, caminando, y entonces Jesús iban las mujeres por un lado, los hombres por otro, los niños por otro, y después de la primera pasada de vuelta encuentran que falta Jesús. Entonces vuelven a Jerusalén. Claro, en aquella época, con unos tiempos muy grandes, no podían ir rápidamente como hoy en día se podría coger un taxi o lo que sea. En aquella época tenían que ir caminando, etc. Y encuentran a Jesús con los escribas, con los fariseos, con los importantes, los sacerdotes de aquella época, hablando con Jesús, seguramente sobre las Escrituras, y asombrados de cómo conocía y de la sabiduría que tenía Jesús. Por eso nos damos cuenta que Jesús conocía perfectamente el Antiguo Testamento, la Escritura, y en muchas ocasiones lo utiliza. Y lo utiliza para hacerles entender a aquellas personas de su época que algunas cosas del Antiguo Testamento las estaban entendiendo mal. Por ejemplo, muchas veces aparece
la comprensión del sábado, o el hecho de que las leyes más pequeñas les daban la misma importancia que las leyes más importantes. Y Jesús quería hacerles ver que había unas que están por encima de otras. El amor a Dios, el amor al prójimo, está por encima de lavarse las manos antes de comer, o está por encima de que el sábado hay que estar quietos. Es decir, no habían entendido lo que Dios había transmitido a su pueblo, sino que habían caído en un legalismo. Y Jesús no les dice que no se laven las manos, o no les dice que no respeten el sábado, sino que lo hagan de una forma racional, de una forma humana, como agrada a Dios. Por eso en muchas ocasiones vemos que Jesús cita algún pasaje distinto del Antiguo Testamento para darles una explicación a veces, y otras veces para incluso utilizarlo como argumento para aquello que ellos estaban diciendo, hacerles ver que iban incluso en contra de lo que la Escritura decía. No era solamente un problema de interpretación, sino incluso contra el mismo tenor de la Escritura. En el Evangelio de hoy Jesús ha citado dos momentos importantes del Antiguo Testamento. Uno, la conversión de los ninivitas, cuando Jonás predicó aquel ayuno, aquel llamamiento a la conversión, a la penitencia por los pecados que habían cometido, por, digamos, el castigo que iba a mandar Dios contra aquella gran ciudad. Y sin embargo aquella gente se arrepintió escuchándole a Jonás, cambió, y Dios no castigó a aquel pueblo. Y el otro ejemplo que ha puesto es el de la reina de Saba, que acudió a escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús dice, aquí hay uno que era más que Salomón, aquí hay uno que era Jonás. Con ello quiere hacer ver que él, habiéndose, digamos, hecho hombre y viviendo en humildad y explicando, no le hacían ese caso, digamos, no le estaban escuchando, y quería hacerles ver que era importante que el mensaje que él estaba trayendo, ellos tenían que escucharlo, ellos tenían que estar atentos. De la misma manera que el pueblo de Nínive escuchó a Jonás, o que la reina de Saba se había quedado asombrada con la sabiduría de Salomón, quería Jesús que aquellos contemporáneos suyos aprovecharan aquello que les estaba transmitiendo, aquello que les estaba enseñando, que era más que el Antiguo Testamento. Digamos que, y con esto voy a terminar, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son contradictorios, no están en contra, no podría ser, porque son palabras de Dios, pero es verdad que hay como un avance grande en el Nuevo Testamento, como un paso de gigante que nos explica de una forma mucho más profunda, mucho más rica, mucho más cercana a aquello que Dios ha querido revelar. Hay una progresión muy grande en la revelación, y eso es un poco lo que Jesús quería transmitir en estas palabras que estaba diciendo. Si incluso en el Antiguo Testamento había tenido ese efecto, ahora que estoy diciendo más cosas más profundas, la plenitud de la revelación, por así decir, tenéis también que escuchar. Nosotros le pedimos a Jesús que nosotros sí escuchemos sus palabras, las veamos como un signo, iluminen todos los pasos de nuestra vida. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por aquellos que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por aquellos que son perseguidos por su fe, que están pasando mal, o que tienen que esconderse, o que tienen dificultades, para que Dios les dé fuerza, para que su testimonio sea semilla de nuevos cristianos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amen.
salbameneko sakramentu, zurekin adiskidetu behituen Kristo bitartekoa, Ama Birjinaren laguntzaz, graziaren eta betireko salbamenaren iturri izan dakigun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko alguztu du betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau, egiazko jangoiko eta egiazko gizon, egintezu bitarteko bakarra, beti bizirik gure alde otoitz egiteko. Zure ontasun miragarrian eroslearen ama eta laguntzaile egintezu Maria Birjina. Ama egitekoan jardun dezan elizan, eskari eta grazi, erregu eta markamen, adiskidetza eta pake ama egitekoan. Estutasun eta arrisku zinguraturik dauden fededunek Maria Birjinagan aurkitzen dute babes, errugizko amari eta graziaren banatzaileari bezala otoitz eginez. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti goratzarri hau abesten dizugu. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigai.
zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Virginia Doatsuarekin, apostolu santuekin, eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoikoan guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Maiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotza, zuke izen duzu pekatua errotik jauna. Jangoikoaren bildotza, zuke izen duzu pekatua errotik jauna. Jangoikoaren bildotza, zuke izen duzu pekatua. Hona hemen jangoikoaren bildotza munduko pekatuak entzen duena zorion zuak jaunaren maira deiduak.
Ondoitzez gaituzu jauna, sakramentu honen indarrez eta Ama Birjinaren laguntzaz, lotu gaitzazu gero eta gehiago Jesu Kristo bitartekoarekin eta egin gaitzazu salbameneko misterioaren zerbitzari lehiarago Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.